News Canal Multimedia presenta Mundo Forense, conducido por Zoraida García Castillo, Anaí Rodríguez González y Carla Vázquez Barrera. Un programa de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses y la Facultad de Derecho de la UNAM. Muy buenos días, les habla Carla Vázquez Barrera en su programa Mundo Forense. Hoy estamos transmitiendo desde la página de Facebook de News Canal Multimedia de la Facultad de Derecho de la UNAM. Queremos dar las gracias a la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de la Facultad de Derecho, a la doctora Irene Emilia Trejo Hernández, jefa de la División de Universidad Abierta de esta facultad, a Eduardo Ramírez y al equipo que se encuentra en cabina por propiciar este espacio. Les recordamos que estamos en la plataforma de Canal News Multimedia y que se retransmite por la página de Facebook de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses de la UNAM, en donde nos pueden dejar sus preguntas y comentarios para nuestra invitada. Hoy nos acompaña la doctora Rosaura Martínez Ruiz para conversar sobre la ausencia como duelo. Me permito leer una muy breve síntesis curricular de la doctora. Es licenciada en Psicología por la UNAM, tuvo la distinción con la medalla Gabino Barreda, y doctora en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, grado que le fue otorgado con mención honorífica. Cursó sus estudios de maestría en la Nueva Escuela de Investigación Social en Nueva York, donde se formó con figuras centrales del pensamiento contemporáneo como Jacques Derrida, Angel Eller y Richard Bernstein. Es profesora titular C, tiempo completo, en el Colegio de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Cuenta con nivel D del PRIDE y forma parte del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores nivel 3. Es autora de 3 libros de investigación, además de haber coordinado múltiples volúmenes colectivos publicados en más de 30 artículos de revistas arbitradas especializadas. Su obra ha contribuido a renovar los estudios contemporáneos en filosofía política, teoría crítica, psicoanálisis y estudios del trauma, articulando el pensamiento filosófico con problemáticas sociales urgentes como la violencia, la memoria y la justicia. Ha sido una profesora invitada en diversas universidades de Estados Unidos. La desaparición de una persona irrumpe en el tejido social y familiar como un acontecimiento que desdibuja los límites entre la vida y la muerte. A diferencia de otros tipos de pérdidas, en la desaparición no hay un cuerpo que llorar ni una certeza que permita elaborar un duelo conforme a los rituales culturalmente establecidos. Quienes quedan, familiares, amigos, comunidades, se ven sumidos en una experiencia de ausencia ambigua. La persona no está, pero no se sabe si ha muerto. Está presente en el recuerdo, pero no en la vida cotidiana. Esta incertidumbre prolonga y genera un duelo atípico caracterizado por la suspensión del tiempo, la búsqueda inalcanzable y una mezcla de esperanza y de desaparición que desgasta emocionalmente a quienes lo atraviesan. Muy bienvenidos y bienvenidas. Doctora Zoraida. Hola, muchas gracias, Carla. ¿Qué tal, querida doctora Rosaura? Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, a ustedes por la invitación. Me siento muy honrada. Nosotras también somos las honradas. Y bueno, pues darte la bienvenida, querida doctora, a este programa Mundo Forense. Es nuestro programa, y esto es que me encanta presumirlo, el programa número 268 de la Estoy muy impresionada. 19. Estoy muy impresionada. Sí, o sea, ya llevamos 19 semestres, eso significa que ya estamos cursando, pues, 9 por 2, 18, nuestro 9º año. Así es. Increíble. Estamos cursando el 10º año. Estamos cursando el 10º año. Y eso nos llena de orgullo. Por supuesto. Y siempre recibiendo a personas con expertices tan variadas, personas muy interesantes, con trayectorias tan importantes como la tuya. Ay, por favor, gracias. Y bueno, pues vamos a hablar de un tema que sabemos que has estado trabajando últimamente, sí, desde un punto de vista filosófico, psicológico, social, y que nos congrega muy frecuentemente en los últimos tiempos en la universidad. De hecho, estamos en el seminario de búsqueda, que es el seminario universitario de búsqueda e identificación de personas, en el que varias entidades académicas unimos intereses, unimos trabajo para disertar, hacer capacitación, hacer difusión y seguir trabajando en la investigación y generación de nuevo conocimiento sobre los temas de desaparición de personas, y el tema del duelo viene mucho a cuento. Pero antes de entrar en materia, a mí me gustaría hacerte una primera pregunta más personal, como para que nuestro público, es muy variado, nos escuchan nuestras y nuestros estudiantes de ciencias forenses, pero también de derecho, y también personas que se interesan por lo forense,
Pueden ser Ujú, peritos o pueden ser académicos ujú, nacionales o internacionales ujú. que están expectantes a escucharte. Nos gustaría que nos platicaras más de ti, además de lo que ya leímos en la semblanza curricular. Un poco más, ¿cómo es que la doctora Rosaura Martínez Ruiz está hoy día enfocada en este tema? Sí. Sabemos que estás en la Facultad de Filosofía, Ujú, ahí haces investigación, ujú. ahí haces tu trabajo también de enseñanza, Sí. pero ¿cómo es que Rosaura se interesa por estos temas Ujú. y los está trabajando? Quisiéramos conocerte en tu ruta académica profesional. Claro que sí. Bueno, Ujú. primero que nada, yo les agradezco muchísimo a Carla y a ti, Zoraida, por esta invitación. Y bueno, las felicito por esta trayectoria y por mantener este espacio que entre otras cosas, creo que hace que dialoguemos distintas disciplinas, ¿no? Y Sí, distintas sí, personas dentro de la universidad. sí, También siempre me congratulo por la creación de la Escuela Nacional de sí, Ciencias gracias. Forenses, Ujú. digamos, por el país en el que vivimos, ¿no? Por las urgencias que nos atañen, por el papel de la universidad, ¿no? Ujú. Por lo que la universidad está comprometida a devolverle al pueblo de México y bueno, y también por esto, ¿no? Porque es una escuela que aborda lo forense desde un enfoque multi y transdisciplinario, ¿no? Ujú. Entonces, pues felicidades y me siento muy honrada por estar aquí con ustedes. Pues, sí, mis primeros años, ¿no? En la investigación fueron años de, digamos, de lo que para las estudiantes sería un filosofar muy tradicional, ¿no? O sea, problemas metafísicos, ontológicos, em, que sí, que digamos que se ocupan del mundo de las ideas, ¿no? Así algo como muy platónico, tradicional. Pero a raíz de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, pues sí, sentí como tal cual fue una cuestión de una sensación de necesitar em, hablar sobre el tema, estudiar el tema, sobre todo el acontecimiento desde lo que yo sabía, ¿no? En términos académicos, intelectuales. Ujú. Sí sentí la necesidad de darle un giro político a mi investigación y bueno, entonces desde 2014 en mi seminario, coordino un seminario de investigación en la facultad y desde entonces le dimos un giro así pues no sé, 180 grados. 180, 90 grados, no sé, pero Algo. algo, ¿no? O sea, giramos hacia pensar el problema de la desaparición forzada en México, ¿no? Porque Ujú. además, bueno, pues sabemos que esto tiene una historia, ¿no? Una historia funesta, una historia gris, ¿no? Que no se ha resuelto, ¿no? O sea, me estoy refiriendo a la contrainsurgencia, a los desaparecidos de la contrainsurgencia de los 70s, 80s. Ujú. Entonces, bueno, también como pudieron leer en mi semblanza, pues primero estudié psicología y de la psicología lo que siempre me gustó fue el psicoanálisis, Sí. ¿no? La perspectiva psicoanalítica. No me gustó hacer clínica, ¿no? Ujú. No me gustó ver pacientes por, eso sí, cuestiones personales, Ujú. pero siempre me ha apasionado la obra de Freud, ¿no? Ujú. Y bueno, digamos, estudiar la dimensión psicopolítica y psicosocial, ¿no? De la vida, ¿no? De la vida. Claro. Sí, y sobre todo de una vida en estrés como es la que estamos viviendo Claro, con las claro, claro. desapariciones. Ujú. Doctora, y entonces, ¿cómo es que todos estos conocimientos a partir de la psicología y de la filosofía pueden abonar a un estado en el que en muchas ocasiones como que no centramos Ujú. nuestro interés en conocer la profundidad comunitaria, ¿no? Sí. Como que no vemos más allá de lo que está pasando y cómo Ujú, poder entender con estas dos visiones que ujú. además pues entiendo que son un poco contrarias, ¿no? Que se unen para dar Sí, algunos aspectos, pero además tienen algunas posturas sí, que pueden chocar. Pero pienso, sí, si es difícil poder tener un tratamiento, analizar la mente de las personas o de una sola, hablar de una comunidad sí.
y luego de un estado, pues Claro. debe ser sumamente complejo, ¿no? Sí, sí, qué buena pregunta, Carla. Pues, en efecto, yo creo que son, son disciplinas que se hacen preguntas muy distintas, ¿sí? Pero lo que yo he encontrado es que esas preguntas también se hacen entre las disciplinas, ¿me explico? O sea, digamos, el interés de la filosofía y las preguntas que se hace de la filosofía son de un tipo, ¿no? Y las preguntas que se hace el psicoanálisis son de otra índole, ¿sí? Sin embargo, tanto el psicoanálisis le puede preguntar a la filosofía como, o sea, en términos de retar el conocimiento filosófico, retar la tradición, y yo he encontrado, sobre todo, que el psicoanálisis reta a la filosofía en eso que no ha pensado, ¿sí? Y que debería pensar. Digamos, en términos de la historia de la tradición, por ejemplo, la filosofía se hacía sin cuerpo, ¿no? O sea, Claro. si nos acordamos de las famosísimas meditaciones de Descartes, ¿no? Pues son meditaciones así, metafísicas, que Descartes se hace en un ejercicio de dejar a un lado el cuerpo, ¿no? Entonces, el psicoanálisis, por su lado, piensa la vida psíquica desde la pulsión, ¿no? Desde eso instintivo que después tiene una representación psíquica, ¿no? Entonces, claro, la filosofía, y eso además ha habido un giro, digo, no es que solo se le hagan esas preguntas a la filosofía desde el psicoanálisis, ¿no? Se le han hecho desde el feminismo, por ejemplo, ¿no? O sea, si pensamos en el ejercicio de Descartes, pues digo, yo siempre les digo a mis alumnas y alumnos, ¿no? Ustedes se imaginan a una mujer filósofa, ¿no? Que pueda olvidarse del cuerpo, y no nada más del cuerpo propio, ¿no? Que menstrua, que gesta, etcétera, ¿no? Sino el cuerpo de las y los otros, ¿no? Que nosotras, ¿no? Por cuestiones culturales, estamos todo el tiempo preocupadas por el cuidado de los cuerpos de otras otros. personas. Entonces, una filósofa no podría haber, digamos, hecho ese ejercicio, ¿no? Entonces, y también la filosofía le hace preguntas al psicoanálisis desde su estatus epistemológico hasta el lugar de la razón, qué sé yo, pero bueno, son disciplinas que se pueden hacer preguntas, ¿no? Y por otro lado, también la psique freudiana es una psique que se piensa, no es un a priori, ¿sí? O sea, nadie nace con una psique, ¿no? O sea, nacemos con Se un cerebro, pero la psique es el resultado de ese animalito que es el cachorro humano, ¿no? Que llega a un mundo que ya está construido y que tiene, digamos, llega ya a un lenguaje, a un tejido semántico que está ahí, prohibiciones, ¿no? Deseos que están moralmente prohibidos, ¿no? Como Ujú. pensando en el deseo homosexual o cosas así, ¿no? Entonces, la psique es una construcción desde siempre, desde su origen, psicopolítica y psicosocial. Claro. Ujú. Ujú, Centrándonos en el tema que hemos escogido hoy para la entrevista, que es la ausencia como duelo. eh, lo que has venido ujú, trabajando es esta pregunta sobre la vivencia del duelo de la sociedad mexicana de hoy ujú, ante el enorme problema de ujú. desaparición de personas, Sí. ¿no? El problema de la desaparición implica que hay cerca de 140,000 personas desaparecidas, lo que implica 140,000 familias Ujú, lo están sufriendo y, y es un fenómeno que no nos es ajeno, ujú. es nos es espantosamente cercano. Sí, Entonces, esto implica la desaparición de una persona no es que murió, es simplemente es una pérdida muy compleja muy compleja, y tú sí. la has venido desarrollando. Ujú, ¿Cómo te refieres a este sí. duelo? Pues lo que yo he intentado analizar, Sí, ¿no? Son las condiciones de posibilidad para que una persona, familia, pueda hacer un duelo, ¿sí? Y entre, y las condiciones de posibilidad, he encontrado yo, son siempre sociales y colectivas. sí. O sea, digamos, no nos percatamos, ¿no?
cuando sufrimos una pérdida, no nos percatamos que lo que nos permite hacer un duelo es algo que la sociedad nos ha facilitado, ¿no? O sea, desde el reconocimiento de lo siento mucho, eso quiere decir que hay una otra persona que te está diciendo, em, reconozco que tu pérdida es una pérdida, ¿sí? Es una pérdida que vale la pena lamentar, ¿no? Que vale la pena llorar, ¿sí? Em, digamos, sí, hay otras cosas que perdemos y nadie nos acompaña en términos humanos, ¿no? Porque es de un significado extremadamente íntimo, ¿no? Sí. Y ahí, digamos, pues uno tiene que hacer el trabajo psicológico solo, ¿no? Pero cuando se trata de una pérdida humana, no tenemos, o sea, necesitamos em, de manera ineludible el sostén social de el reconocimiento, ¿no? De sí, tu pérdida es una pérdida humana y por lo tanto debe ser tratada como eso, como una pérdida humana, ¿no? Em, requerimos de médicos forenses, ¿no? O sea, profesionistas, médicas forenses que nos digan, esta persona falleció, esto fue lo que le pasó, necesitamos abogadas, ¿no? Que nos den el acta de defunción, necesitamos infraestructura, ¿no? Un lugar donde el cuerpo pueda yacer, ¿no? Donde podamos enterrar el cuerpo, donde podamos ir a memorar, a conmemorar a nuestro ser ausente, ¿no? Y bueno, y inclusive en términos espaciales, ¿no? El espacio del cementerio es un espacio colectivo, ¿no? Que la ciudad, el Estado, pues, ha definido como el espacio donde yacen los muertos humanos, ¿sí? Entonces, el duelo es colectivo y es social o no acontece, ¿no? Y eso es lo que, digamos, esa es la deuda social y política con las familias de desaparecidos, ¿no? Porque, digamos, yo lo leo como un fracaso social y político, ¿no? Sí. ¿Cómo puede ser posible que haya en el territorio mexicano 140,000 personas desaparecidas, ¿sí? A las que no le hemos em, otorgado, ¿no? Procurado, cuidado las condiciones sociopolíticas para hacer un duelo, ¿no? Claro, además pienso como que justamente la cuestión del funeral es el proceso en donde la sociedad nos ayuda a entender qué es lo que está pasando, ¿no? Como nos da este acompañamiento, Claro. nos acompaña, nos guía, nos alienta, nos ayuda a que podamos ir comprendiendo un poco qué es lo que está pasando. Pero cuando se dan fenómenos tan complejos como la desaparición de los 43, yo Ujú. sigo pensando en que cómo es posible que estando en estas condiciones, donde ya hay tanta tecnología, donde hemos evolucionado muchísimo en términos políticos, en democráticos, ¿cómo es posible que desaparezcan 43 personas con perfiles muy particulares, en situación de vulnerabilidad? Pero además pienso en todo este acompañamiento que la sociedad y el Estado pues no ha podido generar también con todas las personas que están involucradas, ¿no? Porque no es Ujú. cierto que con la desaparición de una persona nada más se afecta en la parte familiar. Nos hace sentir vulnerables, ¿no? Yo siempre pienso un poco, ¿y qué pasaría si yo y mi familia y yo qué haría? Pero además es un desgaste también en temas, pues netamente políticos, ¿no? Porque el Estado, pienso que no ha estado preparado a las circunstancias o ha ido generando algunas políticas que aún así se han quedado muy cortas en la cuestión del acompañamiento. Sí, por supuesto. Yo lo que, lo que, lo que sostengo es que el Estado en estas dimensiones íntimo-políticas, ¿no? Íntimo-sociales, em, es, es, es un tejido, ¿no? Un tejido de cuidado que protegen, ¿no? Que protegen a quienes están bajo ese estado, ¿no? Cuando ese estado no nos protege, ¿no? O no alcanza a protegernos, estamos en la intemperie, ¿no?
es un abandono, pues, es un abandono. Pero hay algo aún más grave, me parece a mí, detrás de esta crisis que yo nombro humanitaria, y es que lo que queda claro, ¿no? Es que en México no todos somos dignos de muerte, ¿no? O sea, no todo mundo em, obtiene un acta de defunción, ¿sí? O sea, ser un desaparecido quiere decir que en la mayoría de los casos no fuiste digno de un acta de defunción, ¿sí? Entonces, en este país no todo el mundo es digno, o sea, olvídense de vida, ¿no? De tener una vida digna, de tener una vida cultivable, valorada, ¿no? Sino ni siquiera de muerte. Eso quiere decir que no a todo mundo se le protege y se le cuida como humano, ¿no? O sea, yo he estado también, es así, una reflexión muy filosófica. A mí lo que esta crisis humanitaria me ha dejado ver es que en última instancia, digo, podemos definir al ser humano de muchas formas, ¿no? O sea, no hay solo una definición de humano. Pero esta crisis a mí me ha dejado ver que se considera humano a ese que es digno de memoria, ¿sí? O sea, ese que tratamos como alguien que cuando se va, ¿sí? Cuando ya no está, podemos memorarlo, hacerlo historia y conmemorarlo. No se puede hacer memoria de un desaparecido, Claro. porque es un estatus ontológico suspendido en el que no sabemos si está vivo o muerto. ¿Cómo contamos la historia de esa persona? Sí, es una historia cruelmente abierta, ¿no? Em, y lo mismo pasa con las familias, ¿no es cierto? O sea, las familias no pueden contar su historia porque las convertimos en buscadoras. Sí, O sea, también es una imposición, ¿no? sí, Imposición sociopolítica de una actividad, sí, ¿no? Ahora yo quería ser abogada, arquitecta, médica y ahora busco. sí. Ahora soy buscadora. Ese plan de Pero vida se trunca. eso es algo que nadie elige. No, 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 Ujú, no. No, y sí. Me dejas pensando con muchas reflexiones. Creo que has tocado muchos temas en poquito tiempo. ujú, Pero es que sí, es un tema complejísimo. sí. Hace un tiempo conocí los resultados de un estudio que hizo un psicólogo, Sí. Jairo algo. Él está en Colombia. Ujú, Y nos platicaba en algún foro la, cómo el duelo en las familias colombianas que sufrieron desaparición, o sea, cuyo familiar desapareció, aun cuando el familiar haya sido encontrado, aun cuando los restos hayan sido localizados y hayan sido entregados a su familia, no terminan de hacer el duelo. O sea, el claro, duelo no se concreta aún con la certeza claro. de que hubo restitución del Sí, cuerpo. sí. Y entonces me pareció verdaderamente una noticia increíble, porque yo pensé que el duelo podría cerrarse en el momento en el que ya aquí está tu familiar. Una persona que ha sufrido un dolor tan grande, inmenso, como es el que una persona de su familia desaparezca, un ser querido desaparezca, eh, es, tiene un dolor permanente Ujú, y se une con las demás personas con las que comparte este dolor ujú, y permanece viviendo en él, ujú, ujú, según los estudios que él nos mostraba. Y yo no lo olvido y viendo a nuestra sociedad, la mexicana, lo veo, o ujú, sea, se corrobora. ujú, No sé si logran cerrar este ujú. ciclo. A ver, cuando nosotros, todos hemos perdido a alguien Claro. en nuestro círculo familiar o en nuestro círculo de personas queridas y hemos vivido el duelo, ¿no? Ujú. Entonces, pues yo me he enterado que el duelo tiene un ciclo, tiene sus Sí, fases, claro. es además un proceso que te va a llevar a sentirte mejor si lo sabes, si lo puedes transitar. A veces uno necesita guía, casi siempre, Ujú, y se cierra. ujú. Y, pero este es un proceso que no se cierra nunca, precisamente porque esa persona desaparecida queda en el limbo, pero no solo ella queda en el limbo, sino también la persona que ha tenido esa ausencia, que no puede admitir que sea una pérdida, porque la esperanza de Por encontrarlo vivo supuesto. está permanente, Ujú. ¿no? Entonces, Sí, ¿cómo ves este sí. estudio, esto?
que encontraron en Colombia. ¿Te hace sentido? Total sentido, Sí. porque, digamos, hay dos dimensiones, ¿no? Hay dos Ujú. dimensiones que se tienen que cumplir para que una persona pueda hacer duelo, ¿no? Una es conocer la verdad, ¿sí? O Ujú. sea, conocer La la verdad verdad. de cómo murió, por qué murió, ¿no? ¿Y dónde está? Y dónde está. Y la otra es el entierro, o sea, el ritual, ¿no? El ritual y la Ujú. certeza, que también tiene que ver con la certeza de que aquí está, ¿no? Entonces, y estas dos dimensiones yo las integraría en algo que podríamos llamar hacer memoria o hacer historia. O sea, el humano finalmente es un animal que se narra, ¿sí? Que se narra y que cuenta su historia. Ujú. Si no podemos contar nuestra historia, ¿sí? Eh, no podemos abrir futuros. Y yo digo que el futuro, para ser verdaderamente futuro, tiene que ser incierto en el sentido de posibilidades, o sea, que sería lo contrario a un destino, ¿no? Ujú. Que es el destino que le hemos impuesto a los colectivos de buscadoras, ¿no? Eso, ¿qué van a hacer mañana? Van a buscar. Eso es Ujú. un destino, eso no es un futuro, ¿no? El futuro es cuando dices, bueno, me iré por aquí o por acá. Los colectivos de buscadoras no tienen esas posibilidades. Entonces, me hace total sentido lo que cuentas de Colombia porque, ok, aquí están los restos, ¿no? De mi ser querido, pero ¿quién lo mató? ¿Lo mataron? ¿Lo torturaron? ¿No lo torturaron? ¿Se murió de un infarto? ¿Qué le pasó? ¿Sí? O sea, o sea, lo humano también tiene que ver con hacer memoria, hacer una historia, contarnos una historia que sea, que sea certera, o sea, inclusive lo que les decía antes, ¿no? Cuando llega un médico, una médica forense, nos dice, esto le pasó, ¿no? Y Claro, te digo, da certidumbre sobre la causa de sí, y muerte. por ejemplo, y las psicólogas, ¿no? Ujú. Escuchan, ¿no? Escuchan pero ¿cómo pasó? Pero no puedo creer, eso no pudo haber pasado, ¿no? Y entonces hay que acompañar en hacer la historia, ¿no? No, sí pasó esto, fue un accidente, le pasó esto, etcétera. O sea, y también yo lo proyectaría a una dimensión nacional, ¿no? México no puede contarse una historia Ujú. certera, Certera. ¿no? Ujú. O sea, seguimos en deuda con las desapariciones de la contrainsurgencia, ¿sí? Por cierto, le voy a dedicar este espacio a mi amiga querida Alicia de los Ríos, ¿no? Ella es una sobreviviente de desaparición forzada. Me refiero por sobreviviente a que es hija, ¿no? Es Sí. hija de su homónima y de su Alicia de los Ríos. Em, en alguna conversación que tuve con ella, yo le dije, bueno, ¿qué hacemos en México, no? ¿Hacemos comisiones de la verdad o hacemos este, o demandamos justicia? Y me dijo, para la contrainsurgencia, ¿no? Comisiones de la verdad, no. No. Me dijo, ya sabemos qué pasó, ¿sí? O sea, ella sabe qué pasó. El Estado dice que todavía no sabe, ¿no? Claro, y Pero además ella ya las hemos sabe, tenido y ya vimos los exacto. resultados de Ella estas sabe qué comisiones. pasó. Dice, yo Ujú. quiero justicia. Mm. Y yo digo, bueno, pero ¿qué es eso, no? O sea, ¿qué es querer justicia? Pues es esa cuestión que yo llamo como una protección sociopolítica, reconocimiento, ¿no? De que eres parte de esta colectividad. Eso es, tu madre y por lo tanto tu familia son Ujú. dignas de que el Estado reconozca, ¿no? Lo que pasó, Sí, de que se reconozca. de Ujú. ahí la importancia de estos actos de disculpa pública, en Exacto, donde viene el exacto. Estado, porque en muchas ocasiones la traducción de esa palabra Ujú, justicia es que ujú, las víctimas indirectas quieren que el Estado diga, sí, hubo una falla, sí fuimos ujú, nosotros y tal. Y bueno, que a partir de ahí se genere otro tipo de discurso, otras políticas, otros elementos, pero el reconocimiento da como esa parte de la memoria para ujú, poder cerrar y decir, sí se equivocaron, sí fueron ujú, ustedes. Y por eso es tan importante ese tipo de actos en donde se tiene que disculpar el Estado, tiene que haber ese ujú. reconocimiento. Doctora, yo pensaba un poco en entonces
que estos duelos colectivos, pienso en las madres buscadoras, Ujú. en que también es un fenómeno en el que estamos viendo como todas estas personas que no están eligiendo esto, que es forzado, que además cambian su proyecto de vida, su forma Ujú. de todo, ¿no? Desde Ujú. los recursos, sus estrategias, pero también Ujú. estamos viendo un fenómeno muy particular, una unión, Sí. causas, un Ujú. acompañamiento colectivo de yo no sé quién eres tú, pero tenemos algo en común. Ujú. Ah, vamos, no estás sola, ¿no? No estás Claro, solo. claro. ¿Qué es lo que pasa con todos estos elementos y cómo han podido fortalecer dentro de toda esta crisis humanitaria? Bueno, yo regresaría a lo que decías, ¿no? Y lo que conversábamos minutos antes. Es una cuestión de reconocimiento y también de protección, ¿no? De, de, de nos acompañamos, ¿no? Reconozco que tu pérdida es una pérdida humana y tú reconoces que mi pérdida es una pérdida humana, ¿no? Em, pero digamos, si trasladamos eso al gobierno, a las fuerzas de seguridad, a lo que en conjunto llamamos el Estado, esas disculpas públicas, digámoslo así, es lo mínimo, ¿no? Es como Ujú. lo mínimo que podemos hacer y que podemos em, donar, ¿no? Donar a las personas que, em, que han sido violentadas, ¿no? No es suficiente, ¿eh? Yo creo que hacer justicia legal, ¿no? Claro. Porque este es nuestro marco, ¿no? Justicia legal es también urgente, ¿no? Pero la disculpa pública, aquí hubo un fallo, después te digo cuál fue, ¿no? Pero etcétera, etcétera, es como Sí, lo mínimo. sí. Yo me quedo pensando en esto que nos comentabas hace un momento sobre queremos justicia, sobre Ujú. lo que se necesita es justicia. Y es que el término justicia es tan amplio, Sí, Claro. ¿no? Carla pensó en esta forma de resarcir a través de las disculpas públicas, pero yo creo que, a ver, quizás queremos, a ver, yo he pensado esto. ¿Qué quieren las familias buscadoras? En principio, encontrar. claro. Eso es lo que yo he pensado. O sea, mi Ujú. teoría es que en principio quieren encontrar. Ya investigar el delito, quién fue, no es pasa a ser secundario. Ujú. Primero quiero encontrar. Pero acabas de decir algo muy importante. Ok, ya lo encontró, pero también quiere una explicación. Y eso Claro, no va a suceder si no se hace la investigación del delito. claro. Y todo eso va conjunto, es una cadena y es una cadena que va interactuando para que sucedan varias cosas que componen a la justicia desde mi Ujú. punto de vista, que son la prevención, la investigación, la judicialización y la sentencia. O Claro, sea, es un círculo claro. que debería de suceder virtuosamente Ujú. para obtener justicia. Claro. Y nada de eso está ocurriendo Ujú. en nuestro país Ujú. respecto de la desaparición de personas. Ujú. Hablabas de la desaparición en épocas de la Guerra Sucia, Ujú. pero pues esa se quedó ahí sin resolver. Y ahora Ujú. estamos en la desaparición en nuestra época, Ujú. que es permanente. Ahorita está desapareciendo alguien. O Sí. sea, hoy van a desaparecer más personas. Ujú. Y ni prevenimos, Ujú. ni investigamos Ujú. suficientemente, ni estamos judicializando mucho menos, ni mucho Ujú. menos sentenciando. Entonces esa sensación de justicia no está ocurriendo. Yo les quiero compartir Ujú. algo. Sí. Fíjense que hace unos 3 años estuve en Chile Ujú. y fui al Museo de Memoria Ujú. en Santiago. Y me sucedió algo muy curioso que no voy a olvidar nunca. Tú entras al museo y está un mapa de Chile hecho con muchas fotografías de personas desaparecidas Ujú. de la época de la dictadura, de la represión de la dictadura. Y subes y hay una salita en la que hay un ventanal y desde el ventanal puedes ver a Ujú. todas las fotografías y Ujú. el mapa. Y en esa salita donde ves al ventanal hay muchas velitas Mm. que hacen la vez de estamos Ujú. rindiéndoles memoria. Ujú. Y puedes ver en un tablero interactivo, puedes tú poner el nombre de una persona y desaparecida y puede que la localices ahí y encuentres una fotografía y una ficha de vida y quizás hasta de si la encontraron o no la encontraron, etcétera. Claro. Entonces estaba viéndolo y junto a mí había una señora mayor
o sea, estaba la abuela, la mamá y la hija. Y la abuela le instruía a la nieta, escribe, y teclearon un nombre. Y salió el señor en una foto en donde estaba cargando a una bebé. Y la bebé era Entonces, la bebé era la mamá. ujú. Y la señora, yo creo que yo fui la que preguntó, porque cómo me iba a Ujú. decir, ¿no? Me contó, me dice, él era mi marido. Lo busqué mucho tiempo. Lo busqué, se lo llevaron un día, una madrugada, y con su papá estuvimos buscándolo, y nunca lo encontré. Ujú. Y pues fueron ahí a verlo. Claro, Ellas fueron al museo en esa ocasión a ver la foto y enseñárselo a su nieta. Y lloramos las 4. claro. Entonces, pienso que esa es una manera, o sea, no lo encontraron nunca, pero es una manera de hacer memoria, Claro. de quizás trabajar un poco con ese duelo. Un duelo que finalmente no tuvo ese cierre de justicia, ¿no? Que nos Claro. decía, y que alguien que es víctima Ujú, reclama. ujú. Pero eso me pasó y pues me tuve que acordar ahora que estamos platicando de esto. Sí. ¿Cómo lo ves? Pues, como decías tú, ¿no? O Sí. sea, justicias hay muchas, ¿no? O sea, no solamente es Sí. la justicia jurídica, legal, ¿no? Sí. Yo creo que es esa, ¿no? Es indispensable digamos, para hacer una justicia total, ¿no? Plena en un territorio, ¿no? Ujú. Pero digo, por supuesto que hay otras y que son también muy importantes, ¿no? Como la de memorización, de restitución, de restauración, y la que decías tú también, ¿no? La justicia de colectivos, de espacios más circunscritos, ¿no? En donde escuchamos, etcétera. Yo creo que en estas crisis humanitarias tan escandalosas, ¿no? Sí, impactantes. Sí, impactantes, desbordadas, ¿no? Ujú. Exacto, creo que la palabra desbordada puede Ujú. ayudarnos, ¿no? Ujú. Cualquier cosa que podamos contener, ¿no? En ese desborde hará algo de justicia. Este espacio yo creo que definitivamente hace justicia, ¿no? Ujú. Algún tipo de justicia. Digamos, algo contenemos, ¿no? Yo quiero pensar que mi trabajo contiene algo, ¿no? Sí. Digo, desde un lugar de verdad muy, muy, muy humilde, ¿no? Pero bueno, también te comparto les comparto que una vez estaba en un coloquio y presenté un trabajo sobre esto, ¿no? Sí. Sobre duelo colectivo, el duelo como demanda política, ¿no? Y el duelo imposible, etcétera. Y bueno, éramos académicas, ¿no? Académicos pues como siempre, ¿no? Que trabajamos claro. aquí. Y de Ujú. repente, ¿no? A la hora de las preguntas, se paró una mujer y me dijo, que bueno, que mi trabajo le había dado palabras, ¿no? O sea, que ella le podía dar un nombre a lo que le dolía, ¿no? Y bueno, pues para mí fue significativo porque dije, bueno, para algo, Está sirviendo. sí, para algo está sirviendo mi Ujú. trabajo intelectual, ¿no? La verdad que lo digo desde un lugar de mucha humildad, pero creo que algo podemos contener, ¿no? O sea, Sí. la filosofía es también una disciplina de nombrar, ¿no? De hacer conceptos, de hacer categorías, ¿no? Y pues también eso es lo que yo he estado tratando de hacer, ponerle nombre a este sufrimiento tan particular, ¿no? Tan específico, eh, eh, pensar que se trata de una crisis humanitaria. ¿Por qué se trata de una crisis humanitaria, no? Pues bueno, porque para ser humano, ¿no? Tienes que ser digno de un acta de defunción, tienes que ser digno no nada más de cuidado en vida, sino en muerte, de que te puedan enterrar, de que se te pueda poner una plaquita, de ser memorable, ¿no? Si terminas en una zanja, ¿no? Pues estás siendo tratado como algo menos que humano, ¿no? Ujú, Algo ujú. menos que humano. Y eso Ujú. además se repite mucho en los testimonios de familiares y buscadoras y buscadores, Ujú. ¿no? Em,
si ponemos atención a sus testimonios y a sus lamentos, ¿no? Se repite mucho mi hijo, mi hija no es un animal, no puede estar en una fosa común, ¿no? Eso nos tiene que decir algo, ¿no? Claro. Estamos tratando a gente en este territorio como algo menos que humano. Que exige reivindicación. Ujú, Sí. por supuesto. Doctora, y en ese sentido, ¿por qué es muy importante que las y los universitarios conozcamos estas temáticas? Ujú. ¿No? Porque necesitamos de todas las áreas del conocimiento para que en la vida profesional también podamos abonar. Pensaba en esto que usted está diciendo de las palabras y la Ujú. existencia y de conocer, pues, cómo se llama académicamente o los fenómenos o nombrar. Pues claro, porque las palabras dan la existencia, dan Claro, categorías, dan claro. conceptos, pero porque es muy importante que los universitarios y las universitarias de cualquier facultad, Ujú, de cualquier formación profesional, ujú. conozca justamente de estas temáticas, porque es importante abordarlo. Bueno, porque yo creo que una universidad nacional, ¿no? Tiene la tarea de regresar al mundo con instrumentos, herramientas, conocimientos, ¿no? Que puedan resolver problemas, ¿no? Ahora, creo que la labor que nosotras hacemos es poner luz sobre una problemática, ¿no? Y es importante, o sea, es importante poner luz sobre esa problemática para que quienes están todavía cursando la licenciatura o los posgrados, ¿no? Sepan, ¿no? Que aquí hay algo, aquí hay un problema, ¿no? Aquí hay un problema que tenemos que resolver entre todas las personas que, digamos, que tenemos espacio, ¿no? En la universidad. Claro, por supuesto no es el único, ¿no? O sea, tenemos el problema de los mantos freáticos, tenemos el problema pues, no sé, de salud, etcétera, ¿no? Entonces, pues yo creo que cada quien desde su disciplina, ¿no? Como académicas, como profesoras, pues tenemos que hacer crear este tipo de espacios de difusión de lo que nosotras hacemos para llevar el mensaje, ¿no? A las jóvenes y los jóvenes, este es un problema, ¿no? Y necesitamos, pues, jóvenes, ¿no? Jovencitas que nos acompañen, ¿no? Pero claro, tenemos muchos problemas, ¿no? Sí, No claro, solo este. claro. Por eso estamos en una Claro. universidad, ¿no? Una Sí, universidad. es cierto. Oye, a ver, ¿tú dirías entonces que el duelo, este duelo que está interrumpido, este duelo Ujú. trunco, este duelo sin solución, se vuelve acción con el trabajo de las colectivas? Ujú, ¿O cómo se está viendo pues en la ujú, sociedad actual? ujú, Porque tenemos una sociedad ujú. en desaparición. Sí. Em, yo lo que diagnostico, digámoslo así, Sí. en el trabajo de los colectivos de buscadoras, es que lo que se ha tornado imposible o lo que ha sido arrebatado es la posibilidad de un duelo. Sí. O sea, cuando decimos un duelo colectivo, el duelo siempre es colectivo, ¿no? O sea, como lo explicaba al principio, ¿no? El duelo siempre es colectivo. Entonces, más bien lo que está pasando ahorita es que hay una demanda política por un duelo. No hay duelo, porque el duelo, para hacer duelo, tienes que tener certeza, ¿no? Y Y tener verdad. tener Decía. certeza, tener verdad, poder hacer una historia y Ujú. también tener el espacio, ¿no? Para hacer los ritos, los trámites, el entierro, etcétera. Entonces, más bien creo que lo que se ha arrebatado a estas familias es la posibilidad de un duelo. El duelo siempre es colectivo. Lo que vemos ahora es el duelo como una demanda política. Sí, sí, sí. Querríamos ver si podemos ir cerrando ya. Ujú. Fíjate que el tiempo pues Cruel. pasa, el tiempo pasa. Y Sí. creo que sería muy buen momento de que tú nos hagas alguna reflexión final Ujú, sobre pues las implicaciones del análisis de un duelo trunco en una ujú, sociedad como la nuestra. ujú, ¿Qué estás viendo? ¿Qué ujú, está ocurriendo y qué puede seguir ocurriendo ujú, desde estos análisis ujú, psicosociales ujú. que realizas? Bueno, pues creo que
tiene muchas dimensiones, ¿no? Ujú. La crisis humanitaria que estamos viviendo, ¿no? Digamos, hay biólogas forenses, abogadas forenses, etcétera, ¿no? Yo que trabajo desde la reflexión filosófica, pues lo que veo es que en crisis humanitarias como esta, ¿no? Lo que tenemos es una distribución inequitativa de humanidad, ¿no? Sí. O sea, no todo mundo es tratado como humano, ¿no? Tenemos, tener desaparecidos implica que tenemos sujetos, personas que han sido tratados como algo distinto, algo menos que humano. Luego también lo puedo pensar en términos espaciales, ¿no? O sea, el territorio mexicano está, digamos, es un caos, ¿no? O sea, es caótico, ahí donde no podemos saber, ¿no? Si cuando vamos a las playas de Puerto Peñasco, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Estamos sobre una fosa común o estamos sobre un paisaje de playas increíbles y el desierto, ¿no? Cuando vamos al desierto de Arizona, ¿dónde estamos? ¿Estamos en un paisaje de cactáceas o también estamos sobre la credencial de identidad de un migrante de El Salvador, ¿no? O sea, el espacio también se hace un espacio caótico, ¿no? Creo que el territorio de naciones que han sufrido estas crisis humanitarias se convierte en un territorio profanado, ¿no? En lugar y yo creo que el espacio de una nación debe ser sagrado, ¿no? Sí. O sea, debe estar ordenado. Aquí yacen los muertos, aquí yacen los vivos, aquí es mi casa, aquí es tu casa, aunque en México tu casa es mi casa. Claro, pero Pero digo, Ujú. tiene muchas dimensiones, Sí. ¿no? Yo pienso, bueno, ¿qué hacen las buscadoras cuando están recorriendo, ¿no? Recorriendo el territorio con sus pies? También están reorganizando el espacio, ¿no? Aquí no va esto. Aquí no van restos humanos, ¿no? Sí. Mira, Aquí a lo mejor se me cayó un hueso de... en efecto, nos estás sentando conceptos que nos dan claridad sobre lo que estamos viviendo, ¿no? Un territorio profanado y hay que reordenarlo y lo están haciendo ellas y ellos. Yo creo que resacralizan el espacio. Sí. Esta experiencia que nos Sí. contabas tú de Chile, ¿no? También me Sí. parece que me recordaba esas cosas, ¿no? Como Sí. un mapa, ¿no? De Chile, donde personas desaparecidas empiezan a aparecer. Se empieza a reordenar también. También, al tiempo. Ujú. Al tiempo lo han podido hacer ellos. Pues oye, muchísimas No, gracias, a querida ustedes. doctora. Gracias a la Carla, doctora muchas Rosaura gracias, Martínez Ruiz igualmente. por haber estado con nosotras en esta fecha. Antes de cerrar, les hacemos algunas invitaciones. Recuerden de revisar la revista digital de Ciencia Forense para ver los nuevos números que vamos publicando y también para que se animen a mandar sus trabajos y escribir con nosotros. También reiterarles la invitación para que mañana 27 de agosto estén con nosotros toda la mañana, todo el día, en las 6ª jornadas de vejeces diversas, violencias y sexodiversidad, trayectorias de lucha, resistencia y supervivencia. Y luego el 3 y 4 de septiembre se llevará a cabo nuestro 7º seminario sobre violencia, justicia transicional y cultura de paz. El tema en este año es importancia de la odontología forense en procesos de justicia transicional, su papel en la búsqueda e identificación de personas. Les esperamos, síganos en nuestras redes. Por favor, véanos el siguiente miércoles a las 11 de la mañana, otra vez en un programa de Mundo Forense.